Amigos, continuamos. Este es el tramo fundamental de nuestro programa porque tenemos el privilegio de tener un invitado o varios a veces, o invitadas que también, por cierto, hacen a la carnadura de esta propuesta periodística. En la tarde de hoy le damos la bienvenida al doctor Marcos Carámbula. En su condición, mire cómo lo digo, presidente designado de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, ACE. Bienvenido, doctor. Bueno, con mucho gusto estar con ustedes. Dos periodistas que aprecio desde mucho tiempo. No sabemos si es para felicitarlo, para darle nuestro pésame, para solidarizarnos con la tarea que le han encomendado. Los amigos y mi gente más cercana en general no me felicitan. ¿No? Pero bueno. ¿Cuántos hijos tiene, doctor? 5 hijos y 10 nietos. Bien. ¿Hasta dónde llegó la compulsa popular en su casa? Bueno... ¿Los nietos votan? No votan. No votan. Empecemos al revés. Si a uno lo llama el presidente de la República, yo soy para un desafío de tan magnitud y el compromiso que uno tiene con la salud pública, saca cuentas, y esos son los años que hace 50 años que primero como estudiante en el Hospital Pasteur, después ya como médico en el Sembois, en el Maciel, en la lucha antituberculosa, mi compromiso de vida mayor ha sido con la salud pública, mi vocación ha sido esa, y a su vez soy un militante de nuestra fuerza política desde el 71, de que nace el Frente Amplio, entonces uno actúa en consecuencia. Muy a pesar de que había hecho público en diciembre que era tiempo de pasar la posta. En marzo, en este mes, entraba ya a ocupar la banca del senador Juan Castillo, y esa era una decisión acompañada personal y acompañada por la familia, por los hijos, por mi esposa. Entonces, se imaginan, no precisa explicitar mucho más de cuál es la batalla interna. La batalla interna. El frente interno. Pero ahora, como decía Sereñi, siempre estamos en la mañana siguiente y hay que encarar este enorme desafío que se hace, ¿no? Así que con esa... También hay que tener, además de la convicción, hay que tener fuerza y ganas, ¿no? Esa es un poco, para una persona que se estaba retirando, que de repente tenga que asumir un rol en una coyuntura tan especial. Lo duro a veces es que ustedes saben que la campaña que se desata, todo este mundo ahora de la posverdad, leía un artículo que señalaba que las mentiras a veces tienen, ahora con la posverdad, patas más largas. Claro. Y eso le duele a uno, pero más que nada le duele a la gente más cercana, y eso genera una angustia fuerte, importante. Yo en cada circunstancia actúo con la mayor transparencia. En su momento ante la ciudadanía de Canelones, que nos eligió en 2 veces y ratificó por 3ª vez, explicitamos en acierto y error, explicitar con claridad y transparencia. Lo he hecho ahora también en una carta pública, pero lo más importante, digamos, lo viví ayer en el Senado de la República, que los legisladores de todos los partidos, no solo el respaldo en las características personales que cada cual resaltaba, y en lo personal, que fue muy emotivo, sino en el rescate de una forma de hacer política de diálogo, de respeto, de tolerancia, de búsqueda de consensos, de respetarse en la diferencia, de respetarse. De un lado podemos tener, y lo tenemos, vaya, con los legisladores que hablaron ayer, vaya si tenemos diferencias ideológicas. Pero eso no quita que estamos en un bien común, que defender el concepto democrático, el concepto de transparencia, el concepto de responsabilidad ante la ciudadanía, ¿no? Y bueno, con ese sentido es que estamos asumiendo este enorme desafío que es la presidencia de ACE. Doctor, ¿qué información tiene usted de la situación de ACE? No le digo desde hace una semana para acá, que usted, supongo yo, que ya habrá tenido reuniones informales de acercamiento. Toda esta gente es su gente también, por una razón generacional, por su compromiso político, por su visibilidad, por su compromiso dentro del sindicato médico. Usted casi que conoce a casi todos los actores, ¿verdad? Sí. Uno se imagina que usted tiene una especie de mesa de naipes donde hay más de un juego allí, porque va conociendo y conociendo a distintas generaciones, y de allí tratará de ver casi como una cantera cuáles son las piedritas que elige para construir esta realidad. Pero quiero decir, como parlamentario y también como hombre de la salud y como médico,
ACE estaba siendo sometido a una comisión investigadora, ¿verdad? Sí, sí. Ya había tenido varias sesiones y se espera un informe que deberá darse a mitad de este año. ¿Qué información tenía usted de esa situación? Y si esa situación, de alguna manera, usted la conoce y condicionó también esta circunstancia. Sí, sin duda. Primero, y tiene que ver con algo que quiero decir después. Yo he seguido muy de cerca, como parlamentario, todo el proceso de la comisión investigadora. He leído detenidamente todas las actas, he tenido la información en ese sentido de primera mano. En mi primer año en el Senado presidí la Comisión de Salud. Y a su vez, como senador, he salido mucho al interior y en cada salida mi primera visita era al hospital o al centro de salud. Y además, como usted bien dice, es un tema que hace muchos años, en mi condición de presidente del sindicato médico, en las responsabilidades que después he asumido, es un tema que sigo, naturalmente, que lo sigo desde afuera hace muchos años. Y que verdaderamente este desafío que tengo hoy es absolutamente inesperado. Pero esto va de la mano de una cuestión que de inmediato pienso hacer. Ya lo hice tras el respaldo que he sentido en el Parlamento de todos los partidos. He conversado con los diputados que están trabajando, y lo voy a hacer con todos, de todos los partidos, en la comisión investigadora. Es decir, tiempo de diálogo y tiempo de escuchar. Es decir, he leído todo, he hablado con el diputado Lema, he hablado con el diputado Radío. Ayer tuve ocasión de conversar con el diputado Daniel Peña, a quien conozco muy bien, fue diputado cuando yo era intendente, y lo voy a hacer con los representantes de todos los partidos. Primero, a partir de la lectura, a partir de la rigurosidad de los planteos que se hacen, bueno, escucharlo. Diálogo político imprescindible. Segundo, diálogo con los gremios. Yo concibo la gestión al frente de ACE en una forma de concertar, resolver lo cotidiano, resolver lo inmediato, pero al mismo tiempo proyectar, porque ACE, tenemos que tener presente, ya no es aquellos hospitales para pobres, como cuando uno se formó. Hoy es igual en materia de usuarios, 1.250.000, de recursos, 1.100 millones de dólares por año. Pero cuando dice es igual se refiere a que tiene tanto como el resto del sistema. Exactamente, son dos patas. El Sistema Nacional de Salud estaba basado sobre dos patas iguales. ¿Cuántos usuarios tenía como intendente de Canelones? Usuarios de la intendencia. 500.000. 500.000. Ahora tiene más del doble. 900 centros. Gestiona, claro. 43 hospitales, casi 33.000 funcionarios. Entonces es una dimensión, pero este sistema de salud tiene una gran fortaleza que no se opone, al contrario, mi visión es que se complementa, que son las dos patas, la pata del sector mutual y la pata del sector público. Ahora, usted todavía no llegó, pero una vez anunciado, a ACE se le reprochaba por parte de la oposición, de quienes investigaban, problemas de gestión y problemas de vínculos entre personas que recibían o que terminaban haciendo negocios con ACE, designaciones, no tanto en este periodo, pero en el anterior, con qué criterios se designan los directores de hospital, no tienen que ser de confianza, se argumentaba. Y usted llegó y dijo, bueno, estos cargos van a ser por concurso, y obviamente el concurso para que el que termina obteniendo el cargo sea un técnico, un especialista. Y esto tiene que ver con la gestión, porque es una supermutualista, por decirlo de algún modo, que necesita una gestión extremadamente profesional. Sí, justamente, y contesta a lo que nos preguntaba María Inés, aparte de toda esa vinculación, ustedes recuerdan, el presidente de la República con el presidente del Frente Amplio, por allá por septiembre, octubre, nombró un equipo para trabajar en la segunda reforma de la salud, que integramos con el doctor Fernández Galeano, con el senador Charles Carrera y con Ángel Peñalosa. Entonces ya veníamos trabajando y están prontos dos proyectos de ley que apuntan a esto. Por cierto, profesionalización de la gestión, llamado concurso, que el concurso no solo es de méritos, sino también de proyectos. Eso el Ministerio de Salud Pública ha presentado un proyecto que es bien interesante, concurso por proyecto. Legislar sobre conflictos de intereses, ese es un tema vital, pero además sobre la base de la realidad. Porque ¿qué pasa? En el interior del país, sobre todo, también acá en Montevideo, hay mucho
trabajador, tanto médico, enfermero, auxiliar de enfermería, que trabajan en la mutualista y trabajan en el hospital. Hay que legislar para dar claridad y transparencia a esa situación. Y a su vez, con conflictos de intereses en materia de contratos de empresas y todo lo demás que necesariamente debemos abordar. Al mismo tiempo, proyectar la ACE hacia adelante, es decir, regionalización, centros de referencia. A mi entender hay un tema clave, pero es no solo el sistema público, sino también del sector privado, que es la cercanía con el paciente. En medicina, el tiempo es terapia. Si usted tiene un dolor de cabeza y lo atiende en vez de enseguida, lo atiende a los 6 meses, capaz que lo que pudo haber resuelto rápidamente termina complicándose si se atendió 6 meses después. Entonces, en Uruguay, de 3 millones de habitantes como somos... Claro, lo que pasa es que ahí nos enfrentamos al problema de siempre. Somos 3 millones de habitantes, la mitad en un cuadradito. En el área metropolitana, país, el claro. 60%. Claro. Bueno, pero con más razón, pensemos en una estructura de regionalización, de priorización del primer nivel de asistencia, eso para mí es fundamental, y de fortalecimiento del sector público, que es la pata que tiene. Y tiene recursos como nunca antes había tenido. Fortalecer el primer nivel de asistencia significa fortalecer a nivel de todo el país policlínicas y hospital, básicamente. Exactamente, porque con una visión regional. Muchas veces se plantea, bueno, el caso de Salto fue de lo más conocido, en San José se reclama el CTI. Sí. Queremos un CTI o una unidad especializada cardiológica, en fin, o del tipo que sea, oncológica, y eso no es posible. Porque hay que tener una visión de país, una visión de región. Fíjese que los centros de referencia, y esto yo lo rescato, porque a veces, y mire que soy el primero en reconocer todo lo que falta, pero también nosotros tenemos centros de referencia. Hace en Salto, el centro de pediatría, el CTI pediátrico es el centro de referencia de la región, arriba, y es público. En Tacuarembó, el centro de neurocirugía es el centro de referencia. Acá en Montevideo, el Maciel es el centro de referencia de neurocirugía y cirugía de tórax. Y el Pereira Rosell, para tener una dimensión, de 10 niños que nacen, 6 nacen en ACE. Y de los 6, 4 nacen en Pereira Rosell. Hay que ver lo que son las salas del buen nacer, hay que ver lo que es el CTI pediátrico. Yo recuerdo cuando no había camas de CTI, había que mandar, y a veces no había en el sector privado. Hoy el CTI del Pereira Rosell, con un bloque quirúrgico asociado con un equipo técnico muy preparado en perinatología, es de primera división. Entonces, fortalezcamos los centros. Y en otros lados habrá que fortalecer la pata del sector mutual como para complementarse. Esa es la idea de los centros de referencia. Pensar el país en su conjunto, en la dimensión de las rutas, de la comunicación, de tal manera que podamos tener una visión estratégica del servicio, y pensando con las dos patas, que no se oponen, se complementan. En estos proyectos de ley son 2, uno ya está pronto, que es toda la nueva dimensión de ACE, con la regionalización, los roles de la complementación, todo lo que es la creación de una unidad de transparencia, el fortalecimiento de la auditoría interna, en fin, tiene las modificaciones necesarias al artículo 46 del TOCAF, pero el otro gran capítulo es la rectoría del Ministerio de Salud Pública y un proyecto verdadero de complementación en un plan estratégico de salud. En la administración Carámbula, ¿qué hubiera pasado con la situación que se dio en Rivera? Bueno, ahí es un tema bien importante analizar, y analizarlo con cuidado, con detenimiento. En primer lugar, le digo que conozco el hospital de Rivera de antes de la gestión del doctor Toriani. Mejor así. Lo conozco bien. Bien. El hospital de Rivera cambió, y cambió para bien. Y eso no lo dice el doctor Toriani o quien habla. Me lo dijo a mí personalmente, que tenemos una muy buena relación. El intendente actual de Rivera, Marno Osorio, que es del Partido Colorado, fuimos intendentes juntos. Me lo dijeron todos los diputados de los distintos partidos de Rivera lo que había cambiado. Me lo dijeron los usuarios. También el cuerpo médico. Y cifras objetivas, Rivera tiene 63.000 usuarios de ACE. 13.000 se hicieron en los últimos tiempos en función de un hospital que daba certeza. El bloque quirúrgico, el CTI, la salud pediátrica, equipamiento en materia de especialidades muy importantes en traumatología, en neurología. ¿Pero hubo desviación de fondos o no? Entonces, ubiquemos la realidad, cómo cambia un hospital para bien
de la gente. Segundo, y esto es un tema de fondo, por eso hablamos de que nosotros estamos presentando, está pronto el proyecto de ley, que a todas las características apunta a la normativa y particularmente al TOCAF. Los directores, todos los directores de hospitales se ven muchas veces en la dificultad de resolver una urgencia y no tener anestesistas, o resolver una intervención quirúrgica y no tener equipamiento suficiente, o resolver un estudio de nivel más superior al habitual y no tener para hacerlo. Entonces, muchas veces deben recurrir, porque ahí estamos hablando de salud, estamos hablando de la vida o la muerte de una persona, donde la resolución tiene que ser muchas veces en minutos o en horas, de traslados. Entonces... Está bien, caramba, yo lo puedo entender cuando el jerarca tiene que tomar una decisión para esta tarde. Sí. O para para las guardias este fin de semana. Pero lo que ocurrió acá es que lo excepcional se convirtió en regla. Es decir, parecía que no había un plan para regularizar por vía legal, administrativa o reglamentaria este tipo de cosas. Bueno, ahí, para resolverlo. Claro, ahí hubo justamente, es decir, primero yo defiendo la integridad absoluta del doctor Toriani, que es un excelente cirujano urológico, podría estar en el sector privado trabajando mucho más cómodo y desde todo punto de vista de remuneración, etcétera, y él opta por la salud pública y cumple una gran gestión. Es decir, defiendo la integridad del doctor Toriani absolutamente. Lo que sí es cierto que el director del Hospital de Rivera, el doctor Toriani, y otros, están constreñidos por una normativa que los obliga muchas veces a resolver por mecanismos alternativos. Por ejemplo, las designaciones que estaba acordado que se iban a producir, hoy hay todo un mundo en ACE, que son las comisiones de apoyo, que eso viene de mucho tiempo atrás, es un mecanismo que se encontró para contratar rápidamente especialistas. Entonces, se recurre a mecanismos alternativos que efectivamente las normas no contemplan. Entonces, veamos de qué manera planteamos un plan racional de modificación de las normas, que dé transparencia. Por eso en este proyecto se instala permanente un área de transparencia, pero al mismo tiempo le dé las herramientas para poder resolver, y con una visión de carácter regional. Es decir, ya no que resuelva el director del Hospital de Rivera o el de Tacuarembó o el de Artigas, sino que haya una perspectiva de referencia regional. Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos dialogando con el presidente designado de ACE, el doctor Marcos Carámbula. Ya venimos.